Hola, mi nombre es María Paula y hoy les voy a hablar sobre lo que yo sé de relatividad. Decidí hacer un video primero iniciando con hacerle unas preguntas a mi papá y a mi hermano sobre lo que pueden saber o sobre los conceptos básicos que una persona tal vez puede tener conocimiento. Ahora, ¿por qué esto? Pues porque en este video vamos a ver cómo se puede entender la relatividad desde distintas perspectivas. Se preguntarán por qué. Sigan en el video para verlo. La primera pregunta que hice fue: cuando digo relatividad, ¿en qué o en quién piensan? Relatividad en Einstein. Exactamente, no sé en qué consiste, pero sé que es Einstein. Pues en Einstein, y pues que en la velocidad siempre habla de eso, que el tiempo, la velocidad es relativo. La segunda pregunta que les hice fue: ¿alguna vez has aplicado la relatividad en tu vida? No. Probablemente sí, pero no sé, o sea, no fui consciente. Por último, les hice una tercera pregunta, la cual es: ¿cómo crees que surgió el concepto relatividad? No sé, no estoy muy seguro. Sé que fue Einstein el que habló sobre la teoría de la relatividad. Supongo que con la explotación del espacio, y pues, no sé, todo eso. Cuando mencionamos la relatividad, las personas suelen pensar en Galileo, Newton y más que todo en Einstein, como vimos en las anteriores respuestas. Sin embargo, en este video yo quiero ir desde los inicios. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a que voy a hablar de unas personas o figuras que seguramente conocen o han escuchado, pero no suelen mencionarse mucho cuando venimos a hablar de relatividad, por lo menos no cuando lo explican muy por encima. Entonces voy a hablar de Ptolomeo, Kepler y Galileo. Uno se puede decir como, pero ¿y ellos qué tienen que ver? Pues déjenme decirles que tienen más que ver de lo que creen. Sin más preámbulos, empecemos por Ptolomeo. Y sí, me quité la chaqueta porque me dio calor. Claudio Ptolomeo fue un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático griego nacido en el año 100 después de Cristo. Una de sus obras más importantes y reconocidas es El Almagesto, en donde habla tanto del movimiento de los planetas como de las estrellas, y también hay unas tablas astronómicas. Crea un sistema para calcular las posiciones astronómicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son sistemas de navegación a partir de artefactos geométricos. Dentro de estos sistemas de navegación, Ptolomeo dice saber la trayectoria de los planetas. Los describe con una trayectoria de epiciclo. ¿Qué quiere decir? Que un planeta avanza, retrocede y así sucesivamente, como lo mostraré en la siguiente imagen. Sin embargo, esta teoría de epiciclos empieza a caerse porque no sabía el orden de los planetas o no los describía como se supone que debería hacer. La teoría no era capaz de organizar los planetas en función de avanzar, retroceder, avanzar, y se terminaba de derrumbar por completo cuando le preguntaban cómo podía ser con el Sol. La teoría de epiciclos es útil para predecir el movimiento de los planetas, pero no para interpretar la estructura del universo. Por ejemplo, el orden, las velocidades y el Sol. En un intento de defenderse, Ptolomeo dice que depende del hemisferio de donde se ve. Tengan eso en cuenta para el siguiente. El segundo en nuestra lista es Johannes Kepler. Hijo de un mercenario, ingresó a la Universidad de Tubinga en 1588, donde cursó la carrera de teología. Con el paso del tiempo se dio cuenta que también era bueno para otras materias, por ejemplo, las matemáticas. También se veía un poco atraído hacia la astronomía. Realmente, las tablas que mencionamos anteriormente no pudieron terminarse, por lo que Kepler lo sustituyó como matemático con el encargo de terminar las tablas. Al tener que terminarlas, obviamente tuvo que investigar sobre otros autores o otras personas, incluyendo a Ptolomeo. Ptolomeo decía que los planetas giraban en forma circular. Sin embargo, Kepler lo refuta y le dice: los planetas se mueven en
elipses alrededor del Sol. A partir de eso, Kepler crea sus 3 leyes, de la cual les voy a mostrar la primera. Los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol no en el centro de la elipse, sino en un foco. Para que lo entiendan mejor, les voy a mostrar una foto. Como pueden ver, el Sol se encuentra en uno de esos focos, más no en el centro. Y en este caso, a diferencia de Ptolomeo, sí intercede con el planeta. El perihelio es cuando el planeta está más cerca del Sol y el afelio es cuando el planeta está más lejos. Como se pueden dar cuenta, en la elipse está marcada por la mitad y hay unos focos. En uno de esos focos está situado el Sol. Cuando un planeta está más cerca al Sol, se le llama perihelio. Cuando el planeta está más lejos del Sol, se le llama afelio. Dicho esto, básicamente acabamos de describir un sistema de referencia, porque estamos viendo desde dónde se observa el cuerpo. O bien lo podemos observar desde más lejos esté del Sol o desde más cerca esté del Sol. Vamos con el tercero en nuestra lista. El tercero es Galileo. Galileo di Vincenzo de Bernaldi de Galilei fue un físico, astrónomo e ingeniero y a veces también descrito como un polimatemático, nacido en Italia. Galileo también estudió y reemplazó las leyes de Kepler y se le quedó eso de sistemas de referencia que en su momento no estaba totalmente definido. Estaba intentando comprender la relatividad, aunque ese concepto todavía no existía para esa época. ¿Cómo era eso de que se veía desde un lado o desde el otro y que supuestamente era lo mismo pero el tiempo es diferente? Por eso surgieron los cuestionamientos de Galileo. A través de estos, él planteó un experimento. ¿Cuál es el siguiente? Si la Tierra gira de este a oeste, ¿cómo explicar que una piedra soltada desde una torre del lado que mira al este no cae hacia el oeste de la vertical? Y volverán a ver a mis víctimas. No sé. Por la gravedad, porque son fuerzas contrarias. Porque cayó por la gravedad al piso. Les hice un segundo experimento que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Uno la ve hacia atrás y otro la ve y otro la ve también con gravedad, ¿no? Una persona va a ver que se va cayendo, pero no ve que va hacia adelante. Y la otra persona simplemente la puede ir viendo cómo cae. Pues el tipo que va en el barco lo vería como cayendo hacia atrás. Pues así es el tipo. Este es el barco, ¿no? Si no se la pierde acá, pues caería un poco así, pues porque el barco va avanzando. Pero iría como cayendo. Y el tipo quieto quizás la vía normal. Pues hacia abajo un derecho. Bueno, esto se grabó en distintos días, entonces por eso es el cambio de look, pero vamos a ignorarlo y vamos a... Aquí no pasó nada, solo ignoremos el cabello. Como pudieron ver, en el experimento mi papá y mi hermano se encontraban un poco confusos porque es normal que uno no tenga una respuesta exacta o no saber decir cómo no pasa por tal, tal y tal, y eso está completamente bien porque es exactamente lo que quiere el experimento, que uno tenga la propia capacidad de pensar y a partir de eso mejorar o llegar a una respuesta. Entonces, ya dando la respuesta del experimento, es básicamente de lo que estábamos hablando, sistemas. Galileo lo explica con pertenecer a un sistema. Si ponemos el experimento en términos de Luna, Sol y Tierra, lo podemos ver así. La Tierra gira en torno al Sol. Por lo tanto, la Tierra hace parte del sistema del Sol y la Luna hace parte del sistema de la Tierra. Entonces, por consiguiente, la Luna haría parte del sistema del Sol. Pero está erróneo decir que entonces que porque el sistema del Sol, entonces la Luna gira en torno al Sol. Eso no es cierto. La Luna gira en torno a la Tierra y la Tierra gira en torno al Sol. Y ya. Todo eso pertenece al sistema solar, obviamente, pero
se divide, se va especificando. Entonces, en el experimento nos dicen, si la Tierra gira de oeste a este y hay una torre, un apartamento, términos actuales, en el balcón de nuestro apartamento, uno bota una piedra y el balcón apunta al este. Si yo boto una piedra desde mi balcón, ¿por qué cae hacia el este y no hacia el oeste? Entonces, si representamos el experimento, decimos, la Tierra gira de oeste a este. Yo vivo en un apartamento que tiene un balcón y ese balcón apunta al este. Sí, entonces digamos que mi apartamento está acá, aquí está el este y aquí está el oeste. Mi apartamento está acá, mi balcón mira hacia allá. Si yo boto una piedra desde aquí, cae acá. Pero si me están diciendo que la Tierra gira de oeste a este, entonces ¿por qué la piedra cae en el este y no en el oeste? Si se supone que pues debería girar. Pues precisamente porque pertenece al sistema. Es decir, la Tierra tiene su rotación, pero la piedra está perteneciendo al sistema de la gravedad. Es decir, la gravedad siempre tiene la normal, que es hacia el centro de la Tierra y es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero la piedra, precisamente como está en movimiento de caída libre, va a actuar con la fuerza de la gravedad, va a caer con esa fuerza. Y a menos de que un agente externo lo afecte o lo cambie, pues la piedra se puede mover, algo así. Si no tenemos en cuenta pues la fricción del aire, que también la puede empujar y se va para un lado, sigue perteneciendo a otro sistema. Eso por parte de los sistemas. Ahora, con el segundo experimento ya estamos hablando de perspectiva. En el segundo experimento nos dicen, tenemos un barco que está avanzando con velocidad constante. Y en ese barco hay una persona. Y cerca del barco está una persona en reposo viendo el barco. La persona del barco tira una roca. Y nos dicen, ¿cómo ve la trayectoria de la roca la persona que está en el barco y la persona que está en reposo? A decir verdad, mi hermano se acercó mucho a lo que viene a ser la respuesta, que es que efectivamente la persona que está en el barco la va a ver casi con una trayectoria de parábola. ¿Por qué? Pues porque mientras el barco está en velocidad constante, va avanzando y la piedra cae. Pero entonces como el barco avanza y la piedra cae, la piedra se ve que se va alejando. Entonces es normal que la persona del barco piense que la roca cae, pero se aleja. Mientras la que está quieta puede ver que simplemente la roca cae y el barco es el que se sigue moviendo. Y pues con esto les digo que esto es básicamente lo que uno debe saber para poder entender lo que está en la mente de Einstein. Todo lo que pasó antes de él para poder llegarse a acercar a un término llamado relatividad. Galileo se acercó mucho a eso con los experimentos mentales que hizo y con las hipótesis que sacó y logró dar los términos que nosotros dijimos, pero algunos en otras palabras. Sin nada más que decir, espero que con esto logren saber un poquito más de lo que tal vez ya sabían de relatividad, o en caso de que de verdad no hubieran sabido nada, pues bueno, ya saben un poquito, ya saben de dónde vino, ya saben que no solo es Einstein, es decir, sí es un gran personaje a nivel de todo este tema, pero estamos hablando de los principios, no de Einstein, de los principios antes de Einstein. Y espero que les haya quedado súper claro, que se hayan disfrutado el video, espero que les guste y sea de su agrado. ¿Qué quiere decir un epiciclo? Básicamente que un objeto avanza, tiene una... Sin embargo, esta teoría de a partir de eso, Kepler queda, o bien lo podemos observar desde... Estaba intentando comprender la relatividad sin todavía... Papi, inténtalo, o sea, porque... O sea, sí. La vertical. ¿Qué? ¿Cuál es? O sea, a ver, mami, ¿quieres bajarle un poquito? Porque ya que... No, nada, más allá, no, ¿qué haces? Es que no entiendo.
este. Ajá. ¿Por qué no cae en el oeste, en la vertical del oeste? Ah, o sea, solo la dejé caer. Ay, no cae exactamente hacia abajo, sino que es como más parabólico. Sí cae hacia abajo. La No pregunta dije es, exactamente hacia abajo, o sea, es más parabólico. Ah, pues por el tiempo no llega, no sé. Haber estudiado. bueno, ¿sabes qué? Dejémosla ahí. Dios mío, no, voy a tener que recordar, horrible. Es que no entiendo. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? No, o sea, sí tiene sentido que caiga ahí. ¿Por qué? No sé. Ya, a ver. Ay, Pero habla. ya. Que uno tenga la propia... Y a partir de eso, la luna gira en torno a la luna. Aquí está el este y aquí está el oeste. Perdón. Aquí está el este y aquí está el oeste. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado